Arrancamos esta inmersión profunda poniendo las cartas sobre la mesa desde el primerísimo segundo, porque hoy tenemos entre manos un documento, bueno, sumamente estimulante. Ujú, totalmente. Es un texto del autor Hernando Bernal, que gira en torno a las ideas del psicoanalista Jacques Lacan. Sí. Y, a ver, nos plantea una visión muy particular sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con la sociedad y al final con nosotros mismos. Eso es. Y es un tema que, fíjate, tiene muchísima miga. Muchísima. Porque la misión de este análisis a fondo, para quien nos escucha, es desgranar una pregunta central. Una cuestión audaz que atraviesa todo el texto de Bernal. Claro. Y la pregunta es, y la suelto ya, ¿está el discurso analítico al servicio del discurso político imperante? Ahí es nada. Es la gran pregunta. Es decir, para plantearlo con una analogía que nos sitúe un poco a todos, a menudo la sociedad contemporánea parece concebir el análisis personal o la terapia como quien lleva el coche al taller, ¿no? Sí, tal cual. O sea, empieza a sonar un ruido raro en el motor, hay una angustia, algo que rasca, Ujú, y entonces el mecánico abre el capó, ajusta un par de tuercas, te cambia el aceite y el vehículo vuelve a la carretera. exacto. Listo para circular. Claro, el individuo deja de quejarse y vuelve a ser un engranaje perfectamente productivo en la gran fábrica del sistema. La duda aquí es si el psicoanálisis existe para eso, para devolvernos a la cadena de montaje. Y la respuesta que Bernal rescata de forma tajante, basándose en Lacan, es que no. Un no rotundo, vaya. Nada de medias tintas. Cero. El texto no deja ningún margen para la ambigüedad en este punto. Lacan responde, y a ver, cito textualmente del documento. Adelante. Dice, no hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Madre mía, el ensueño burgués. Fíjate en la frase. Esa imagen del taller mecánico que acabas de introducir ilustra precisamente lo que el texto denomina ese ensueño burgués. Claro. Es la expectativa, o más bien la exigencia, de que cualquier malestar humano debe ser reparado rápidamente para que la persona siga produciendo. Produciendo y consumiendo, supongo. Exactamente, consumiendo y encajando en la estructura, sin hacer demasiado ruido ni plantear problemas de fondo. Ya. El ensueño burgués. Es que es un término con mucha carga. Desde luego. Por un lado sugiere una comodidad innegable, ¿verdad? Una especie de, no sé, de letargo cálido. Sí, estar a gustito. Eso es, estar a gustito. Pero, al mismo tiempo, lleva implícita una advertencia sobre una trampa, sobre una anestesia vital. Si el análisis se niega a ser el garante de este ensueño, necesitamos diseccionar qué es exactamente lo que sostiene esta estructura. Claro, hay que ver los cimientos. Exacto. ¿Cómo define el texto este estado de letargo? O esta trampa en la que la sociedad parece querer mantenernos. Pues mira, para entender esa maquinaria, Bernal nos remite a la página 362 de su análisis. Vale. Ahí define que este ensueño burgués se sostiene al promover hasta sus últimas consecuencias lo que él llama, y atenta a las palabras, el ordenamiento universal del servicio de los bienes. Buf. El ordenamiento universal del servicio de los bienes. Suena denso, ¿verdad? Suena casi a un principio de gestión macroeconómica, como un manual sobre cómo administrar un país o una corporación global. Es que, en gran medida, esa es la lógica que ha permeado la existencia humana bajo el discurso político tradicional. Claro. Es una inercia colosal, una fuerza que arrastra a prácticamente todo el mundo hoy en día. ¿Y en qué se basa exactamente esa inercia? Pues se basa en la premisa, impulsada además desde todas las esferas del poder, de que la acumulación, la correcta gestión de los bienes materiales y el bienestar físico universal Ujú. constituyen el objetivo supremo de la sociedad. Vale. O sea que el confort es la meta definitiva. Exacto. La promesa implícita es que si logramos organizar de manera eficiente quién accede a qué recursos y si garantizamos un flujo constante de bienes para mantener la máquina en marcha, pues ya está. Problema resuelto. Eso nos venden, que el problema de la existencia humana quedará resuelto. Pero a ver, aquí es donde surge un debate inevitable. Y creo que es fundamental hacer un poco de abogado del diablo en este punto, para quien los escucha. Me parece perfecto. Dispara. Porque cuestionar el bienestar material, a ver, puede sonar casi temerario, ¿no? Claro, desde una posición de privilegio es fácil decirlo. Exactamente. Vivimos en un mundo donde la falta de bienes genera un sufrimiento real y palpable. Sí, indiscutible.
O sea, tener un techo seguro, un trabajo que permita llenar la nevera a fin de mes, tener acceso a ocio, a la tecnología. Ujú. Una vida cómoda no es un simple capricho burgués. Es exactamente lo que la inmensa mayoría de la gente persigue, y además con muchísimo esfuerzo diario. Totalmente. Y es un esfuerzo muy lícito. Entonces el sistema político y económico parece estar dándonos, o bueno, al menos prometiéndonos exactamente lo que pedimos. Si el objetivo es que dejemos de sufrir carencias, ¿dónde radica exactamente el fallo de este ordenamiento universal de los bienes? Es una buenísima pregunta. A ver, el fallo no radica en la utilidad de los bienes para la supervivencia. Nadie niega que comer o tener calefacción sea necesario. ¿Faltaría más? El problema, la verdadera trampa del servicio de los bienes que Bernal subraya a partir de Lacan, está en la pretensión de que esos bienes pueden suturar una herida mucho más profunda. Ah, vale. O sea, el alcance que le damos a esos bienes. Exacto. Por muy perfecto, equitativo o abundante que llegue a ser este ordenamiento material, choca contra un muro infranqueable. ¿Qué muro? Pues mira, hay una cita en el texto que es absolutamente central para comprender esta limitación. A ver, Dice así: el ordenamiento del servicio de los bienes en el plano universal no resuelve, sin embargo, el problema de la relación actual de cada hombre en ese corto tiempo entre su nacimiento y su muerte con su propio deseo. wow. En ese corto tiempo entre su nacimiento y su muerte, Es contundente, ¿eh? es una manera de enmarcar la vida que despoja a la cotidianidad de cualquier trivialidad de un plumazo. Sí, te pone los pies en la tierra de golpe. Reduce nuestra existencia a un destello muy, muy breve y, al hacerlo, evidencia que amontonar objetos o comodidades durante ese destello parece, como mínimo, insuficiente. Insuficiente y, desde la perspectiva del psicoanálisis, casi una maniobra de distracción. Una cortina de humo. Totalmente. El texto establece una frontera abismal entre querer cosas, es decir, demandar bienes materiales, confort, seguridad, y el verdadero deseo humano. Claro, son dos conceptos que solemos mezclar. Constantemente. El discurso político imperante opera bajo una ecuación engañosa. Te dice que si consumes estos bienes, si alcanzas este nivel de bienestar, tu angustia existencial se disipará. El famoso cuando me compre la casa, seré feliz. Cuando consiga este coche, ya estaré tranquilo. Ese es el ejemplo perfecto. Pero la realidad clínica y filosófica que plantea el texto es que el vacío permanece inalterable. La acumulación de bienes, por inmensa que sea, deja completamente intacta la angustia fundamental del ser humano frente a su propio deseo. O sea que, ¿el ensueño burgués? El ensueño burgués consiste en la ilusión de que, al resolver la logística de nuestra comodidad, hemos resuelto el enigma de por qué estamos aquí. Madre mía. Si seguimos esa línea de pensamiento, el panorama que dibuja el discurso político se vuelve un poco desolador, la verdad. Es crudo, sí. Es como estar ante un inmenso menú de distracciones interminables. La sociedad nos ofrece el último avance tecnológico, un sinfín de series, la promesa de una jubilación apacible en la playa. Ujú. Son bienes, de acuerdo, nadie dice que estén mal. Pero si nada de eso responde a la pregunta fundamental de nuestra relación con el deseo, entonces la política de los bienes está ignorando el núcleo de la experiencia humana. Lo está esquivando a propósito, de hecho. Claro. Y si las estructuras tradicionales fallan en este punto ciego, si el taller mecánico se limita a devolver el coche a una fábrica que carece de propósito real, la pregunta obligada es, ¿qué nos queda? Ahí es donde entramos en materia profunda. ¿Cómo se aborda esa angustia que el confort material no puede tapar? Pues es ante ese fracaso estructural del ordenamiento de los bienes donde el texto de Bernal posiciona la ética del psicoanálisis. Vale. Psicoanalítico emerge como la única vía capaz de ofrecer a la persona una oportunidad real de resolver o al menos de afrontar la relación con su propio deseo. Afrontarlo de verdad. Eso es, pero ojo, la advertencia del autor es muy clara aquí. Este proceso no ofrece el confort de los bienes. No es un paseíto por el parque. Para nada. Requiere confrontar la realidad de la condición humana sin ningún tipo de anestesia. De hecho, las palabras que utiliza el texto, creo que es en la página 372, para describir este proceso son bastante severas. Sí, no se anda con rodeos. Subraya que la ética del análisis no es una especulación sobre cómo ordenar o gestionar mejor esos bienes. O sea, no es un manual de autoayuda para optimizar la productividad ni nada parecido. Cero, ni una guía de mindfulness para encontrar la paz mental y rendir más en la oficina. Exacto.
Dice literalmente que el psicoanálisis implica una dimensión que se expresa en la experiencia trágica de la vida. Así es. Y aquí, perdona, pero necesito detener un momento el análisis, porque claro, enfrentarse a un término como experiencia trágica genera en nosotros un rechazo casi instintivo, ¿no? Es la reacción más lógica del mundo. Claro, si el objetivo del psicoanálisis es llevarnos a una realidad trágica donde nuestras comodidades no importan, ¿por qué alguien en su sano juicio elegiría ese camino? Ya. Si la alternativa es el ensueño burgués, que a ver, al menos es calientito y cómodo, ¿no es preferible vivir en esa ilusión? Es el debate eterno, claro. Despertar para encontrarse de bruces con la tragedia parece una receta para la desolación absoluta. Como te decía, esa resistencia es la reacción más natural y es precisamente el escudo que el discurso de los bienes fomenta para que no mires más allá. Ya. Pero es vital, y esto hay que dejarlo clarísimo para nuestra audiencia, desvincular la palabra trágico, tan como se usa en este contexto del psicoanálisis, de la idea de tristeza, miseria o depresión clínica. Vale, no estamos hablando de llorar por las esquinas. Exactamente. El texto no sugiere que el análisis busque amargar la existencia a nadie. La experiencia trágica de la vida hace referencia a una estructura ineludible de la condición humana. Vale, para evitar confusiones con la tristeza cotidiana, quizá nos sirva recurrir a la estructura del teatro clásico antiguo. A ver, cuéntame. Cuando pensamos en los protagonistas de las grandes tragedias griegas, de Sófocles o de Esquilo, su problema no es que estén simplemente de bajón o tristes. No, claro que no. Su conflicto radica en que se enfrentan a un destino o a una verdad íntima que no pueden esquivar de ninguna de las maneras. Exacto. Un protagonista de una tragedia clásica, por mucha riqueza, mucho oro o mucho poder que acumule, no puede comprar su salida del dilema central de su vida. No hay dinero que pague eso. Tiene que mirar de frente a la brújula ineludible de su propia existencia. Tiene que asumir su parte en el conflicto sin poder escudarse detrás de sus posesiones. No hay un bien material que lo exima de la responsabilidad de encarar su propia verdad. Esa aproximación, fíjate, capta exactamente el sentido del texto. Lo has clavado. Sí. Sí. La dimensión trágica implica asumir que hay aspectos de la existencia, llámalo el vacío, la falta fundamental, la responsabilidad sobre el propio deseo, que ninguna cantidad de bienes en el mundo puede solventar. Ni el coche más caro, ni la casa más grande. Nada. El psicoanálisis, al adentrarse en esta experiencia, se separa de forma radical de la ética tradicional de la ética de la política. ¿Por qué radicalmente? Porque la ética del sistema, enfocada en los bienes, aspira a que el individuo se adapte pacíficamente, que no cuestione el vacío subyacente y que encuentre sosiego en su ración de confort. Que se calle y coma, básicamente. Eso es. Por el contrario, la ética del psicoanálisis te empuja a despertar frente a esa dimensión trágica. Exige confrontar la verdad más íntima y asumir la responsabilidad del deseo propio, despojándose de esas muletas materiales. Ese contraste marca un cambio de paradigma inmenso. Total. Implica que sentarse en el diván no tiene como finalidad sentirse bien de forma superficial para rendir mejor en la oficina al día siguiente. Para nada. El propósito es desenterrar una autenticidad que, seamos sinceros, incomoda bastante. Incomoda muchísimo. Pero claro, si aceptamos que la ética del deseo opera bajo esta premisa, la colisión con el mundo exterior es absolutamente inevitable. Es un choque de trenes. Literal. Tenemos, por un lado, una disciplina que busca despertar un deseo genuino y trágico, y por otro, una maquinaria política y social inmensa que necesita mantener a la población enfocada en la producción y ordenamiento de bienes. ¿Qué sucede exactamente en el punto de impacto entre estas dos fuerzas tan opuestas? Pues lo que se produce es una demarcación de dos campos de acción que simplemente no pueden reconciliarse. Y Bernal lo expone trazando una línea divisoria clarísima. A ver. En un extremo se sitúa la política tradicional, cuya ética está enteramente volcada al servicio de los bienes, como ya hemos visto. ¿Sí? Base de ese deseo donde resulta válido y posible emitir un juicio ético real. Y el peso de ese juicio ético se condensa en una pregunta que aparece en la página 373 del documento. Esa pregunta es clave. Es una de esas preguntas que se te quedan resonando en la cabeza mucho tiempo después de leerlas. La formulación exacta es: ¿ha actuado usted en conformidad con el deseo que lo habita? Tiene tela la pregunta, ¿eh? Tiene muchísima tela.
porque es una interrogación desprovista de cualquier métrica social. Claro, no te está evaluando desde fuera. Exacto. No indaga sobre el cumplimiento de tus obligaciones ciudadanas, no pregunta si has alcanzado los estándares de éxito material que se esperan de ti, ni si has contribuido al crecimiento económico del país. El único baremo ético es la fidelidad a ese deseo interno. Es de una exigencia implacable, porque sitúa al individuo ante un espejo que el sistema intenta tapar constantemente. Ya te digo. Y es aquí donde el texto revela el verdadero núcleo del conflicto. A ese polo del deseo se opone de manera frontal la ética de la política moderna. Chocan de frente. Chocan de frente. Y Bernal utiliza un término técnico muy preciso, de enorme calado en el psicoanálisis, para describir esta oposición. ¿Cuál es? Afirma que la política moderna forcluye el deseo. Forcluye. A ver, para asegurarnos de que el concepto quede completamente claro para cada oyente sin perdernos en jerga académica. La forclusión implica un rechazo radical, ¿verdad? Sí, radical y absoluto. O sea, no es simplemente ignorar algo temporalmente o reprimirlo y guardarlo en un cajón. Forcluir significa expulsar algo de la realidad de tal manera que se hace como si jamás, en ningún momento, hubiera existido. Es una exclusión absoluta de la estructura misma. Exactamente eso. La política tradicional forcluye el deseo, lo extirpa de su propio funcionamiento estructural porque no sabe qué hacer con él, ni le resulta útil en absoluto. Pero a ver, al llegar a este punto, el texto presenta lo que parece ser una contradicción flagrante. A ver, ¿qué te parece? Bernal sostiene que la política forcluye el deseo, que lo expulsa de su estructura. Sin embargo, unas líneas más adelante reconoce que la política también explota el deseo, que lo utiliza para sus propios fines y que, de hecho, dirige todas sus promesas hacia él. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se sostiene esta aparente paradoja? ¿Cómo puede el discurso político explotar activamente algo que al mismo tiempo rechaza radicalmente y expulsa de su realidad? Y parece imposible, pero tiene una lógica perversa. Es como si habláramos de una máquina diseñada para funcionar con un combustible que, en secreto, sus creadores desprecian por completo. Es una muy buena forma de verlo. Pensemos en una cinta de correr en un gimnasio. El panel de control de la máquina le muestra al corredor una línea de meta virtual, prometiéndole que si sigue corriendo, si sigue deseando llegar a ese objetivo, eventualmente lo alcanzará. Ya, la zanahoria y el palo de toda la vida. Exacto, la zanahoria. La máquina explota ese deseo de llegar a la meta para mantener al individuo corriendo, sudando, generando energía. Claro. Pero la realidad estructural de la cinta de correr es que esa meta no existe en su programación. La cinta forcluye la posibilidad real de llegar al final. Efectivamente. Porque si el corredor realmente alcanzara la meta, si su deseo se consumara genuinamente y se comiera la zanahoria, se bajaría de la cinta y la máquina se detendría por completo. Chapo, siguiendo con esa imagen, se entiende a la perfección la mecánica del poder que describe el texto. ¿Verdad que encaja? Encaja perfecto. Al discurso político tradicional no le conviene, bajo ningún concepto, lidiar con la estructura real del deseo. Necesita la ilusión óptica del deseo para garantizar que la maquinaria siga funcionando. Necesita que sigamos corriendo en la cinta. Constantemente. Promete sin cesar que la próxima adquisición, la próxima reforma legislativa, el próximo peldaño de bienestar material será lo que finalmente colme esa falta humana. Que el próximo modelo de móvil te hará feliz. Eso es. Explota la energía del corredor en la cinta. Pero, y aquí está la clave, si el sujeto se detuviera a cuestionar su posición, si se enfrentara a esa experiencia trágica y empezara a actuar en estricta conformidad con el deseo que lo habita, ¿Qué pasaría? que dejaría de ser un engranaje predecible. Abandonaría el ensueño burgués de golpe. Por ese motivo, la política forcluye la estructura profunda del deseo. Integrarla supondría el colapso absoluto de su propio ordenamiento de los bienes. Lo cual nos deja con un diagnóstico sumamente severo sobre la naturaleza de las estructuras de poder. Muy severo. Porque significa que el mantenimiento del orden imperante depende intrínsecamente de sostener una insatisfacción perpetua. Así es. El sistema necesita que el individuo persiga sombras materiales de forma indefinida para poder garantizar su propia supervivencia institucional. Es un análisis tremendamente incisivo de las dinámicas de poder. Y para ilustrar la crudeza de esta realidad, fíjate, Bernal cierra esta parte del análisis invocando una imagen histórica propuesta por Lacan, que encontramos en la página 375. Cuéntanos.
Lacan reflexiona sobre figuras que encarnan el poder absoluto en el apogeo de su dominio y pone como ejemplos a Alejandro Magno a las puertas de Persépolis o a Hitler entrando en París. Palabras mayores. Sí, pero ojo, la intención aquí no es hacer un análisis histórico de estos personajes, sino extraer la esencia pura de la moral del poder, que al final es la moral del servicio de los bienes, llevada al extremo. Vale. Y lo resume en una frase lapidaria, cito: «La moral del poder, del servicio de los bienes, es, en cuanto a los deseos, pueden ustedes esperar sentados, que esperen». Que esperen. Madre mía. Es una declaración de intenciones escalofriante por su franqueza. Te hiela la sangre si lo piensas. Desde luego. El poder, desde su atalaya inalcanzable, establece sus prioridades. Organizar el mapa, gestionar la producción, distribuir los bienes y asegurar la continuidad de la propia estructura. Nada más. Todo ese abismo interior, la experiencia trágica, la pregunta sobre qué hacemos con el corto tiempo entre el nacimiento y la muerte, todo eso es clasificado como una simple molestia. Una molestia irrelevante para el funcionamiento de la maquinaria. Exacto. Queda relegada a un estado de pausa indefinida. Que esperen. Queda en una pausa estructural y permanente. El discurso del poder carece de tiempo y de espacio para acomodar la singularidad del deseo de cada ser humano. No le interesa. No le interesa nada. Dentro de la lógica del ordenamiento de los bienes, la persona es valorada exclusivamente en función de su papel dentro de esa gran maquinaria. Ya. Y es crucial abordar esta idea desde la perspectiva imparcial del texto. Bernal no está señalando con el dedo a una ideología política concreta, de izquierdas o de derechas. Eso es importante aclararlo. Muy importante. Él disecciona la naturaleza misma del poder moderno y tradicional en su conjunto. Las estructuras de control, se manifiesten donde se manifiesten y bajo el color que sea, exigen inherentemente la postergación sistemática del deseo íntimo para poder sostener esa ficción del orden universal. Este recorrido analítico, la verdad, altera por completo la lente con la que podemos observar no solo el propósito del psicoanálisis, sino nuestra fricción diaria con el mundo que nos rodea. Te cambia la perspectiva, sí. Totalmente. A lo largo de la vida recibimos un bombardeo constante de instrucciones sobre lo que debemos querer. Continuamente. Sobre qué metas materiales debemos alcanzar para considerarnos completos o exitosos, asumiendo que esa inercia es el único camino válido. Sin embargo, desgranar este texto revela una perspectiva muy distinta. Sugiere que todas esas promesas de bienestar, todo ese meticuloso ordenamiento de los bienes que vertebra el discurso imperante, funcionan en la práctica como una gigantesca sala de espera. ¡Qué buena imagen! Una sala diseñada para ser muy confortable, sin duda, con revistas, sillones de cuero y musiquita de fondo, pero cuyo único propósito real es mantener aparcado el deseo auténtico, mientras la fábrica, ahí fuera, sigue operando. Por eso mismo este documento de Bernal cobra una relevancia tan aguda en la actualidad. Claro. Si nos escucha navega a diario por un entorno que está absolutamente saturado de mandatos implícitos sobre lo que constituye una vida exitosa. Las redes sociales son el mejor ejemplo de eso. Totalmente. El mayor reto existencial, según la óptica de este texto, radica en saber discernir qué parte de nuestros anhelos son dictados por ese ensueño burgués para perpetuar la maquinaria y qué parte responde al deseo genuino que nos define como sujetos. Separar el grano de la paja. Exacto. El psicoanálisis, despojado de esa visión utilitarista del taller mecánico que decíamos al principio, no te ofrece herramientas para acomodarte mejor en las sillas de esa sala. ¿No te da un cojín más mullido? Para nada. Su función es propiciar el momento en el que el individuo decide levantarse, abandonar la ilusión de la cinta de correr de la que hablabas y encarar la dimensión ineludible y trágica de su propia existencia. Abandonar la ilusión es el punto exacto donde la negativa de Lacan a hacerse garante de ese ensueño adquiere todo su sentido. Todo el sentido del mundo. Negarse a ser reparado únicamente para regresar a la cadena de montaje implica asumir una postura radical. Implica formularse la pregunta sobre la conformidad con el propio deseo, sabiendo de antemano que la respuesta probablemente nos convierta en una pieza disonante dentro del ordenamiento de los bienes. Nos convertirá en la tuerca que hace ruido. Exacto. Y al cerrar este espacio de análisis creo que queda flotando una reflexión ineludible. Una idea que se desprende de manera natural del planteamiento de Hernando Bernal y que desafía nuestra concepción del futuro. A ver. Si la propia supervivencia de las estructuras de poder y del discurso imperante
depende de manera estructural y obligatoria de que los seres humanos pongan en pausa sus anhelos más íntimos. Cabe preguntarse si es remotamente posible concebir una sociedad que se estructure en torno a la autenticidad del deseo humano. Es una utopía complicada, desde luego. Queda la reflexión para cada oyente de si intentar mantenerse fiel a ese deseo íntimo, rechazando el letargo cómodo del ensueño burgués, será siempre por definición un acto de profunda y quizá solitaria rebeldía frente a un sistema que exige ante todo que esperemos sentados.